Hola, estamos en este segundo ejercicio del capítulo que corresponde con la estructura del sistema de cuentas nacionales y seguimos trabajando con el archivo que corresponde con el PIB trimestral desde 1980 hasta 2021. Voy a abrir el archivo y en ese archivo que ya tenemos trabajando desde la consulta del video anterior, hay tres series, una que corresponde al Producto Interno Bruto, de la cual el objetivo de este video es obtener una tasa de crecimiento, los impuestos a los productos netos y el valor agregado. Por ahora solo vamos a utilizar la serie que corresponde al indicativo del periodo de cada uno de los datos y el Producto Interno Bruto en millones de pesos a precios de 2013, es decir, a precios constantes. En esta hoja yo ya renombré la página 1, el archivo original se llama página 1, yo ya la renombré consulta para dejar aquí justamente los datos tal cual los descargué de INEGI. Generé una hoja nueva que se llama cálculo de la tasa de variación porcentual y lo que voy a hacer es copiar estas dos columnas para hacer el cálculo de la tasa de crecimiento. La copio y la voy a pegar en la hoja de cálculo como valores. En el encabezado del Producto Interno Bruto lo que voy a hacer es dejar únicamente el indicativo de qué es el Producto Interno Bruto. Tal vez valdría la pena así decir que es a millones, a precios de mercado y que está en millones de pesos para que nosotros tengamos el control de lo que hay ahí. Y lo que puedo hacer para que el libro sea, o la hoja de este libro sea mucho más legible y amable con quien lo verá, puedo darle formato al encabezado de cada una de las columnas. Para el caso de la columna que tiene el Producto Interno Bruto voy a eliminar decimales y voy a hacer el cálculo de la tasa de variación porcentual del PIB trimestral. Entonces, esto recomiendo que sea así y tener las hojas por separado para que la información sea mucho más transparente para uno mismo que puede utilizar posteriormente el archivo o para otra persona que tal vez tengamos que darle el archivo para que haga otro procedimiento, ¿no? Entonces siempre dejamos aquí la historia de todo lo que se hace y voy a hacer el cálculo de la tasa de crecimiento. Aquí ya adelanté y consigné una fórmula con la cual se calcula la tasa de crecimiento. La llamo tasa de variación porcentual, la cual comprende una resta en un numerador que es el valor final de la variable menos el valor inicial, todo sobre el valor inicial, porque realmente pues es una proporción de esa variación que tuvo y esto se multiplica por 100. Si nosotros descomponemos por común denominador, entonces tenemos valor final entre valor inicial menos el valor inicial entre el valor inicial, y eso nos da una fórmula simplificada de valor final sobre valor inicial menos 1%, ¿no? Que es la que habitualmente se utiliza, ¿no? Entonces aquí está la descripción. De todos modos podrán descargar este archivo en el video, en la descripción del video, y voy a hacer el cálculo de la tasa de variación porcentual, ¿no? Entonces me voy a ubicar en el segundo periodo trimestral que tengo disponible, porque en la primera celda no sería lo indicado porque no tengo información hacia atrás, y voy a calcular esa tasa de crecimiento que acabo de explicar, ¿no? Entonces, como valor inicial sería el segundo trimestre del 80, valor final, segundo trimestre del 80 entre el valor inicial para que corresponda con esta fórmula. Valor final entre el valor inicial, le voy a restar 1
para que sea consistente con la fórmula que explicamos. Añado un paréntesis al principio y lo voy a multiplicar por 100 para que me quede esa variación expresada en términos de un porcentaje. Entonces, generalmente el Excel nos arroja un número con muchos decimales, lo cual no es recomendable dejarlo así. Yo siempre lo recomiendo dejar en 2 decimales. Le di formato. Y una vez que tengo esto, me voy a ubicar en la esquina inferior derecha de la celda para poder replicar la fórmula para todos los valores que tengo disponibles. Una vez que el cursor se ve como en la pantalla color negro con un signo más, puedo dar doble clic ahí y se replica la fórmula para todos los casos. Una vez que tengo esto, yo lo que puedo hacer, no sin antes quitar estas notas que ya sé a qué se refieren, están explicadas en el video anterior y están de todos modos en la hoja de consulta señaladas. Haré lo siguiente: voy a graficar esta tasa de crecimiento, tasa de variación porcentual del PIB, y lo que hago es tomar el encabezado y tomo todos los datos. Voy al menú insertar aquí en Excel y voy a insertar un gráfico de línea de tipo 2D, el más sencillo que hay aquí. Una vez que está eso, hay varias cosas que tenemos que hacer aquí para que el gráfico sea mucho más legible y mucho más informativo sobre lo que estamos analizando. Lo primero, voy a ir aquí a seleccionar los datos que están en el eje X. Doy clic derecho y le voy a decir aquí que quiero seleccionar datos. ¿Esto qué objetivo tiene? En lugar de que tenga un número consecutivo, que es default, voy a editar aquí esa información y le voy a decir que necesito los datos desde aquí. Desde la primera columna donde está indicado el periodo trimestral al que se refiere cada uno de los datos. Voy a aceptar. Y una vez que tengo esto, puedo hacer lo siguiente. Yo siempre recomiendo esto, que el gráfico no quede en la misma hoja para tener una lectura mucho más adecuada de la información. Doy clic derecho en la selección del gráfico y lo voy a mover gráfico. Voy a consignarlo en una hoja nueva, le voy a dar un nombre, por ejemplo GR de gráfico, PIB trim, ¿no? Que es un gráfico de la tasa de crecimiento del PIB trimestral. Acepto y lo puedo mover para tener orden sobre lo que estoy haciendo. Dejaré el título, solo le voy a añadir algunas consideraciones aquí. Un título de un gráfico siempre tiene que ser lo más informativo posible. Entonces, en lugar de utilizar las siglas de la variable, voy a decir del Producto Interno Bruto trimestral en México, y puedo indicar el periodo 1980-2021, ¿no? Hasta el trimestre más o menos que tengo indicado. Y podríamos todavía añadir un par de elementos que es recomendable que todos los gráficos tengan, o al menos este tipo de gráficos que se refieren a series de tiempo. Voy a añadir títulos en la pestaña diseño del gráfico, en el menú diseño del gráfico realmente. Voy a añadir títulos de los ejes, un horizontal y un vertical. En el vertical aún puedo indicar ahí el título de ese eje es justamente la tasa de crecimiento, tasa de variación porcentual. Aún podría aquí aumentar el tamaño de letra para que quien lo lea tenga toda la información necesaria sobre lo que está observando. Y en el eje X
el periodo de análisis. Una vez que tengo todo esto, el gráfico resulta mucho más informativo de lo que hay ahí y nos permitiría estar analizando trimestre con trimestre si nosotros hacemos zoom sobre él, qué es lo que sucede, ¿no? Generalmente estos picos que van hacia abajo corresponden estacionalmente a las épocas del año, por ejemplo, como la cuesta de enero, que hay menos gasto por parte de las familias, incluso por parte de las empresas. Los picos que van hacia arriba corresponden casi siempre en estas series trimestrales del producto a esos picos que hay en ciertas estaciones del año donde hay mucho más gasto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, con la parte del último trimestre. Entonces, ya basta explicar mucho más detalladamente el análisis, pero por ahora ya logramos tener una tasa de crecimiento del PIB, tenemos su fórmula y tenemos de dónde provienen los datos, que es una consulta que hicimos anteriormente, ¿no? Entonces, hasta aquí queda este ejercicio para que pueda replicarse y nos estamos viendo en los siguientes ejercicios del capítulo. Hasta pronto.